Hola a todos, en este vídeo voy a resolver el problema de combinatoria que cayó en las oposiciones de secundaria de matemáticas de Galicia 2018. Concretamente era el problema 1 de la opción A. Bien, el problema pedía determinar el número máximo de puntos de intersección de las diagonales de un polígono convexo de n lados. El apartado A pide los que están contenidos en el interior del polígono y en el apartado B situados en el exterior del polígono. Bien, para empezar este problema, pues acudí a un solucionario que pedía hacerlo con un sumatorio y me pareció un poco complicado. Así que, investigando un poco más por ahí, me encontré con una solución que es bastante más rápida, en la que planteo el siguiente razonamiento. El polígono con menos lados que tenga intersección de sus diagonales es el de 4 lados, ya que el de 3, el triángulo, no tiene diagonales que se corten. Probadlo y veréis que no. Sin mucho esfuerzo podemos calcular gráficamente los 3 primeros polígonos para verificar que los cortes resultan de la combinación de n elementos. En este caso serían los vértices tomados de 4 en 4. En la oposición no sería perder mucho tiempo hacer el dibujo, porque ahí es donde yo creo que se ve y después es más fácil seguir. Bien, en el caso del cuadrado solo tenemos una intersección. En el caso del pentágono tenemos 5 intersecciones. Y en el caso del hexágono tendríamos 15 intersecciones. Esto no es muy complicado de dibujar y no se tarda mucho. Entonces, esto me llevó a pensar lo siguiente. Y es que el cuadrado tenemos 4 elementos tomados de 4 en 4. Bueno, pues me doy cuenta de que funciona, se hace bastante rápido. En el caso del pentágono, pues son 5 elementos tomados de 4 en 4. Y me da esos 5 intersecciones. Y en el caso del hexágono, pues son 6 elementos tomados de 4 en 4 y llegamos a las 15 intersecciones. Luego, para resolver este apartado es muy sencillo. Son n elementos tomados de 4 en 4. Y esta sería la solución al primer apartado, sin hacer muchos razonamientos. Puede parecer una conjetura, pero funciona. De hecho, bueno, fuera de lo que sería el examen, hago el del heptágono y da perfectamente. Son 35 intersecciones contadas y va a dar. Bien, en el segundo apartado va a ser bastante más largo, sobre todo por las operaciones que hay que hacer, las simplificaciones y demás, porque nos pide los que están situados en el exterior del polígono. Y aquí tenemos que pensar la manera de calcularlos. Bien, para mí el proceso sería de la siguiente forma. Primero tenemos que adivinar el número de diagonales que tiene el polígono. A continuación, el número de intersecciones de las diagonales, incluyendo las interiores. Luego, el número de intersecciones en el interior, que ya hemos calculado en el apartado anterior, para restarlas. Y luego el número de intersecciones que se producen en los vértices, ya que son intersecciones que no se producen ni dentro ni fuera. Así que hay que restarlas, porque fuera no están en el exterior. Bien, lo primero sería calcular el número de diagonales que tiene un polígono. Las diagonales se construyen a partir de 2 puntos, por lo que es una combinación de n elementos, en este caso los elementos son los vértices, tomados de 2 en 2, a la que tenemos que restar n porque los lados del polígono no cuentan como diagonales. Bien, esto sería a la combinación de n elementos tomados de 2 en 2, restarle n. Bien, después de varias operaciones, pues llegamos a este resultado. Y este resultado lo necesitamos para lo que vamos a calcular a continuación, que son todas las posibles intersecciones de las diagonales. Será el número de intersecciones de las diagonales. Todas las posibles intersecciones de diagonales del polígono se calculan a partir de la combinación del número de diagonales calculado en el apartado anterior, pero esta vez tomados de 2 en 2. Bien, entonces tenemos n por n menos 3 partido 2 sobre 2, ¿vale? Número de diagonales tomadas de 2 en 2. Y esto, que es un poco grande, al final se simplifica aquí y nos queda esta cantidad. Bien, esto aquí agrupamos a todas las intersecciones. Son las interiores, las exteriores y las que se producen sobre el propio polígono.
Ahora tenemos que calcular el número de intersecciones que se producen en el interior, es decir, este resultado que se calculó en el apartado anterior es necesario, ya que debemos restárselo al número total de intersecciones que acabamos de calcular. Desarrollamos los factoriales para facilitar posteriormente los cálculos, ¿vale? Antes dejamos esta fórmula propuesta, pero para quitarnos los factoriales, pues desarrollamos hasta n-4 factorial y nos lo quitamos del denominador y del numerador, y este sería el número de intersecciones en el interior. Bien, tenemos que calcular el número de intersecciones que se producen en los vértices, porque las intersecciones en los vértices se calculan multiplicando el número de vértices por el número de intersecciones que se producen en cada vértice. En cada vértice se producen tantas intersecciones como vértices hay, sin contar con el vértice elegido y los vértices adyacentes, es decir, sin contar este vértice y este que no produce ninguna diagonal, ninguna intersección. Entonces, estas intersecciones que se producen aquí, 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 en todos los vértices, hay que quitarlas. La calculamos de la siguiente manera. N multiplica a n-3 sobre 2 y al final llegamos a este resultado. Bien, pues aquí está la solución, entre comillas, porque hay que desarrollar todo esto, hay que simplificarlo. Es decir, estos serían todas las intersecciones interiores, y estas son las intersecciones que se producen en el propio polígono. Bien, pues vamos a operar. Aquí no lo hago paso a paso, simplemente, bueno, pues os lo pongo para que veáis el desarrollo. Realmente aquí pues es simplemente sacar multiplicar 2 por 2, simplificar, hasta que llego aquí y me doy cuenta de que hay mucho n-3 y hay mucha n. Entonces, bueno, saco factor común n por n-3 y aquí va a ser operar, operar, operar hasta que llegamos a esta situación. Bueno, aquí puedo sacar factor común 2 y simplifico aquí, de 24 paso a 12. Y luego lo que me queda es una ecuación de segundo grado, un polinomio de segundo grado que puedo factorizar. Y que me queda de la siguiente manera. N por n-3 por n-4 por n-5 partido 12. Bien, aquí pongo una nota aclaratoria en la que pongo que el resultado obtenido tiene en cuenta las diagonales paralelas, ya que se cortan en un punto en el infinito que consideramos exterior al polígono. Y esto es una pregunta que os haría. Es decir, aquí están todas las intersecciones exteriores, incluyendo las líneas paralelas que se cortan en el infinito. A ver si alguien es capaz de decirme cómo eliminar las intersecciones de esas rectas paralelas y quedarnos solamente con las intersecciones que se producen, que no se producen en el infinito. Sería bueno saberlo. Bueno, correcciones, aclaraciones, incluso eso, la continuación de lo que os acabo de plantear en esta nota, si me lo ponéis en los comentarios, pues os quedaría agradecido. Un saludo y hasta el próximo vídeo.